Hola, bienvenidos a Biffer Lab. Soy Cristina Pérez y tengo el placer de recibirlos en otra sesión donde vamos a hablar de tres temas maravillosos que cuando se unen son todavía más espectaculares para abordar. Ciencia, emoción y belleza. Bueno, un mundo para decir de todo eso. Primero voy a saludar a la doctora María Carla Reynoso Tucci. Doctora Tucci, bienvenida. Gracias, Cris. Un placer estar acá. Me intriga muchísimo por qué en el Hospital Universitario Austral tienen una unidad de pelo. Bien, nosotros tenemos una unidad porque queríamos abarcar otros aspectos. Es una de las ramas de dermatología que trata específicamente todo lo relacionado a pelo, entidades, enfermedades y demás, y todo lo relacionado a cuero cabelludo. ¿Y qué descubrieron detrás de lo que es el pelo en cuanto a lo que expresa de la salud, pero también de las emociones? Bien, es un campo muy amplio. Nosotros en el Austral, con la parte de salud, yo creo que cuando uno comunica conocimiento es comunicar ciencia. Y siempre el abordaje del hospital lo que hacemos, tenemos como misión, si bien es investigar, Sí. siempre es traducir ese conocimiento para la comunidad. Es como acercar la ciencia a la vida cotidiana. Entonces, cuando la gente, los pacientes entienden, por ejemplo, un proceso, se cayó el pelo, consultan, porque en cuanto a las emociones muchas veces pasa que no es solamente, el pelo es algo muy visible que todos llevamos, que expresa nuestra identidad, nuestra historia, cómo estamos también por dentro. Por ejemplo, está relacionado íntimamente con el estilo de vida. Por ejemplo, nuestra alimentación, el descanso, el estrés, la biología, inclusive la genética. Entonces, cuando una persona viene y consulta que se le cae el pelo, viene muy angustiada, estresada. Entonces, cuando uno le explica al paciente desde la parte humana, educando y explicando todas las alternativas que hay para ese tratamiento, no solamente es el pelo, sino acompañarlo en cuanto a la parte emocional. Claro. Me da curiosidad saber cuáles son las tres principales consultas que les hacen. Bueno, mucho, por ejemplo, es la caída de pelo después del COVID, por ejemplo, o el efluvio Sí. telógeno, que es una caída excesiva. Sí. Y la realidad es que el pelo tiene memoria, porque una consulta que hacen hoy por ahí fue algo que pasó hace un tiempo, por ejemplo, 2 o 3 meses. Y cuando uno en la consulta hace el enfoque y preguntas, pasó algo en la familia, en la casa, por ahí hubo un fallecimiento de un familiar, una mudanza, un fallecimiento. Entonces creo que eso es muy importante. Esas dos cuestiones que acaba de mencionar, doctora, son las que están en el podio de mayor estrés. Pérdida de un ser querido, mudanza, también, por ejemplo, separaciones, ¿no? Tal cual. Pero cómo es increíble cómo acaba de conectarlas con el estrés en la caída del cabello, que Totalmente. es interesantísimo porque vemos entonces que el pelo es una expresión emocional. Exacto. Pero también podemos pensarlo como un organismo vivo. Tal cual. Tal ¿Cómo cual. sería eso? El pelo en sí no es un órgano. Nosotros tenemos la piel, que es el órgano más extenso de todo el organismo. Debajo de la piel hay estructuras anexas, como es el folículo donde nace el pelo, y tenemos que cumple, es como decir que tiene vida debajo de la piel. Claro. El pelo nace, La crece, raíz. se cae, tal cual, tal cual. Entonces, todo ese ciclo con esa renovación, podemos decir que hay vida debajo de la piel. Claro, y estaba pensando en un punto intermedio, porque recién hablábamos de la experiencia traumática del COVID, donde la gente sentía la caída del pelo, pero también yo escuché mucho hablar de la debilidad, de que empezaban a sentir que se debilitaba como una especie de sensación de que se marchitaba el pelo. ¿Puede tener que ver eso con la falta de vitaminas o nutrientes por el encierro o por el estrés? Todo tiene que ver. Yo creo que hubo un conjunto de cosas, el encierro, el estrés, la incertidumbre de lo que iba a pasar, todo el círculo alrededor, porque uno no tiene solamente lo personal, sino lo social, lo familiar, lo laboral. Entonces, cuando uno suma eso, la alimentación, te altera el descanso, la parte social, que es súper importante. Súper importante. Entonces, todo ese nivel de estrés hace que se libere más cortisol. Cuando uno entra en un estadio de estrés crónico, se libera más cortisol.
detiene la caída y hace que el folículo entre en un ciclo de caída Mustio. mucho más rápido y brusco, tal cual. Mira vos. Sí, totalmente. Me intriga mucho, y acá voy a hacer una distinción de género. Una vez leí en un artículo, no sé si seguirá siendo así, pero decía que una de las búsquedas más realizadas en los buscadores de Internet tenía que ver con la calvicie, pero Sí. ya hablando del hombre. Del hombre, sí. Porque hay una distinción, me imagino que también para el abordaje, de lo que significa el pelo para el hombre y para la mujer. Totalmente. En general, estadísticamente hablando, ¿no? Ajá. Por lo menos lo que uno ve y demás, siempre hay un componente en la mujer un poquito emocional más fuerte. Ajá. Hoy el hombre consulta a la par de la mujer, se cuida un montón, que antes en una época era como visto hasta como raro, pero la consulta es súper frecuente hoy del hombre. Hoy el hombre también se quiere cuidar, se quiere ver bien, le da por ahí importancia a cosas que antes no, pero la realidad es que sí. ¿Se Hay terminó mucho. el tabú? Veo que los hombres tienen menos temor a hacerse implantes, Sí. por ejemplo, y todo ese No, tipo de hoy cosas. yo creo que en esa búsqueda de igualdad de género, con todo lo que implica, hace que sí, que consulten, que se animen, que no esté ese dedito acusador de porque sos hombre. No, hoy no. Hoy el hombre consulta, el nivel de consulta es cada vez más frecuente, el sexo masculino. Mira vos. Sí. Pensaba que también hay otra cosa interesante, pero probablemente me lo va a confirmar, que tiene que ver con que se rompieron los parámetros de pelo de acuerdo a la edad, que hay más libertad, que ya no está mal visto que una mujer a tal edad use pelo largo. Tal cual. La realidad es que, por ejemplo, A ver. a nivel orgánico, ¿cómo es? Es como la piel pierde colágeno y elastina de determinada edad, 30, 35, con el pelo pasa algo muy parecido. Es como ir contra natura. El pelo se afina, nosotros tenemos unidades foliculares que son como círculos donde nacen los pelos, y hay 2 o 3 o 5 folículos que crecen de pelitos por unidades foliculares y con el tiempo empiezan a ser cada vez menos. De 3 a 2, de 2 a 1, y eso se traduce en afinamiento, en menos cantidad, menos calidad de pelo. O sea, entonces... ¿Y cómo se puede, no digo contrarrestar totalmente el paso del tiempo, pero tratar de ir a la par del tiempo, un poquito forzando que por lo menos el deterioro sea menor? Bien, primero ver ejemplo. En el caso de nuestra unidad, nosotros tenemos un protocolo que depende de qué tipo de caída tengas. Podemos empezar. Primero, si hay déficit nutricionales. Ver que no tengas anemia, que no tengas tema de tiroides, porque aparte a veces las alteraciones autoinmunes hacen que impacten en el pelo. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos una unidad de inmunomediadas y trabajamos en conjunto porque hay causas autoinmunes como es la alopecia areata. Entonces, cuando lo abordamos desde la unidad con inmunomediadas, hacemos un trabajo en equipo. Y hacemos toda la parte interdisciplinaria, lo que es nutrición, lo que es psicología. Hormonas y pelo, por ejemplo, también debe ser un capítulo interesante. Sí, influye un montón. Ejemplo, si estamos en la etapa de peri o menopausia, el cambio de ciclo, porque altera el cuero cabelludo, a veces está más seborreico, más grasa, y eso predispone a veces a la caída. ¿Hay algún evento que tenga que ver con el cambio de tipo de pelo? Hay gente que dice, yo tenía el pelo lacio y de pronto tengo rulos, o al revés. Hay eventos, nosotros en el hospital vemos mucho también procesos de pacientes oncológicos con medicaciones muy fuertes, que de hecho por ahí pacientes que tenían el pelo lacio después de un tratamiento empieza a crecer ondulado. Sí, tiene un montón que ver con el estilo de vida, con la alimentación, si usaste algún fármaco. Y considerando un abanico tan amplio y que diría que hay una forma de abordar el tema pelo, cuidado, salud y belleza para cada persona, ¿no? Por todo esto que estamos hablando, ¿cuáles serían los consejos para cuidar el cabello generales, en términos general? Porque después cada persona tiene como un mundo de cosas para agregarle. Creo que es importante saber qué tipo de pelo tengo.
si es graso, si es seco, pero siempre recomendamos Un bañarse diagnóstico. todos los días, por ejemplo. ¿Cómo? Bañarse todos los días. Ajá, perfecto. Clave. Parece obvio, pero... Una buena rutina, un buen descanso, usar un buen shampoo, a la hora de desenredar el pelo hacerlo suave, no tironeando. No herir. No, cuidándolo. Y eso se traduce en la calidad del pelo. Y después hay una base genética, Claro. que si uno lo ayuda con todos los cuidados, un buen shampoo, a veces hay tratamientos para nutrir el pelo. Cuando recién pensaba, cuando dijo bañarse todos los días, que nos parece algo natural, está la pregunta de si lavarse todos los días el pelo. Todos los días. Si nosotros recomendamos todos los días. ¿Por qué? Porque a veces hace que genere un microclima. Cuando yo tengo pacientes que dicen, no, yo me baño cada 2 o 3 días. Es un montón y depende de la actividad de las personas. Cuando vos estás muy activo, haces un montón de otras cosas en la vida cotidiana, el pelo se engrasa mucho. Claro. La seborrea predispone a hongos, un microclima local, que hace que el folículo se inflame y después se caiga más fácil. ¿Y la relación con el calor de los secadores, las planchitas, las bucleras? Termina dañando un montón. O sea, a veces por una cuestión de trabajo laboral obligado es como que uno a veces puede llegar a requerirlo y usarlo, pero no en exceso. Va a dañar la fibra capilar, va a hacer que esté más frágil, más seco. ¿Y en los niños qué es lo que recomienda? Porque imagino que también en el momento de crecimiento hay cuidados que son importantes para ya dejar una base de salud, ¿no? Es súper importante. Por ejemplo, lo que es dermatología infantil, que uno lo enfoca en el área de pelo de los chiquitos, usar shampoo para cabellos o piel sensible. Claro. En la adolescencia, por ahí si hay cambios, agregar algún shampoo neutro que tiene sulfatos, entonces al tener mayor detergente limpia más el cuero cabelludo. Si tenemos caspa, consultar porque hay tratamientos específicos para eso. Si hay descamación, con todo el impacto que tiene a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, se me cae y se me ve la caspa en la ropa. Entonces hay un montón de opciones, pero siempre uno lo adecua al paciente, lo adecua a qué tipo de caída de pelo tengo, qué me pasa en el cuero cabelludo y en base a eso hacemos algo personalizado y tratamos. Claro, y para finalizar, creo que más que nunca, porque ya no hay una sola moda, el pelo también es una manifestación personal, ¿no? Tal es un cual. manifiesto de muchas cosas. Es así. Doctora Reynoso Tucci, María Carla Reynoso Tucci, de la unidad de pelo del Hospital Universitario Austral. Gracias por estar con nosotros en Biferlab. Cris, un placer de nuevo. Un placer. Y te agradezco. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes también y los esperamos pronto.